4 de diciembre de 1963. Los obispos del mundo católico se preparan para regresar a sus diócesis en cada rincón del mundo, luego de 2 meses y medio de arduas labores en la Ciudad del Vaticano para sacar adelante el concilio ecuménico convocado por el Papa Juan XXIII e iniciado el año anterior. Tras su muerte, fue elegido el cardenal Juan Bautista Montini, quien tomó el nombre de Pablo VI, asumiendo la dirección de los trabajos conciliares que concluyeron en 1965, pero que durante su desarrollo produjeron en la Iglesia un fruto de especial trascendencia: la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, llamada Sacrosanctum Concilium. Aquel 4 de diciembre de 1963, San Pablo VI, en su discurso durante la clausura de la segunda sesión del concilio, así se expresaba respecto de esta Constitución: nuestro espíritu exulta de gozo ante este resultado, porque la liturgia es la primera fuente de la vida divina que se nos comunica, la primera escuela de nuestra vida espiritual, el primer don que podemos hacer al pueblo cristiano, que con nosotros cree y ora, y la primera invitación al mundo para que desate en oración dichosa y veraz su lengua muda y sienta el inefable poder regenerador de cantar con nosotros las alabanzas divinas y las esperanzas humanas por Cristo Señor en el Espíritu Santo. De este modo, la renovación litúrgica tan ansiada por el pueblo cristiano desde hacía décadas se hacía por fin realidad. Pero para entender esta importante reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, necesitamos devolvernos en el tiempo casi 500 años a la reforma litúrgica del Concilio de Trento, que tenía como objetivo frenar los avances del protestantismo que desde 1517, después de las 95 tesis publicadas por Martín Lutero, se abría paso por Europa e intentaba llegar a América. La Iglesia, consciente de que su origen se encuentra en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre, en cada tiempo y lugar ha sentido la necesidad de encarnar el mensaje del Evangelio en los distintos contextos y culturas en los que vive la humanidad. Por ello, para la defensa de la fe frente a la Reforma protestante, el concilio reafirmó, entre otras cosas, la centralidad de la teología sacramental, a la vez que reformó buena parte de las estructuras y la disciplina eclesiástica. El Tridentino era un concilio destinado a perdurar en el tiempo debido a su tarea de unificación que sería evidente, sobre todo en el modo de celebrar la liturgia, dando protagonismo especialmente a la labor ministerial del sacerdote más que al sacerdocio común de los fieles. Precisamente era común llamar función litúrgica a la Santa Misa, porque los asistentes, más que una asamblea, eran considerados un grupo de espectadores que, en muchos casos, se dedicaban a rezar rosarios o novenas porque no comprendían el latín. El padre Tadeo Albarracín Montañés, sacerdote doctorado en liturgia, docente y párroco en Bogotá, nos cuenta cómo se celebraba la liturgia eucarística durante los 4 siglos que estuvo vigente en la Iglesia la Reforma del Concilio de Trento, cuya máxima expresión había sido el misal romano promulgado por el Papa San Pío V en 1570. Antes del Concilio Vaticano II, la Eucaristía se celebraba siguiendo el ritual prescrito en el misal de San Pío V, fruto de la reforma del Concilio de Trento. Una de las características de este misal o de la liturgia en general era la centralidad de todos los ministerios en la persona del sacerdote. Él ejercía de lector, de acólito y cuando no había de subdiácono y de diácono. La celebración de la misa ocurría en el altar de cara a la pared. Esa era una tradición, celebrar de cara a la pared, originada siglos antes en una concepción sacral del mundo. Se consideraba que Dios venía de Oriente, la revelación, la luz viene de Oriente, según el movimiento
aparente del sol que aparece por ese punto cardinal. Para orar entonces la comunidad se dirigía a oriente. El presbítero resultó también dando la espalda a la comunidad, mirando a oriente. De ahí la razón de celebrar contra la pared que llamamos. El rito era íntegramente en latín. Poco a poco se fue abandonando el idioma latino por parte del pueblo. Entonces eso también fue creando una separación entre el presbiterio y la asamblea. La liturgia parecía una cosa de especialistas que desarrollaba el ministro, ayudado en algunas ocasiones por un monaguillo. El pueblo asistía a un drama en el que muchas veces no comprendía. Autores espirituales recomendaban, mientras la celebración de la misa, la devoción del rosario o del Via Crucis o las novenas. No era frecuente que las personas participaran comulgando en la misa. La comunión pasó a ser un acto aislado. Se tocaba una campanilla, algún sacerdote salía de la sacristía, iba al sagrario, distribuía la comunión. En algunas ocasiones, aunque se estuviera celebrando la misa en el momento que viniera el desarrollo de la celebración, se comulgaba. Comulgar en la misa no era la práctica frecuente, la comunión fuera de la misa como un acto de piedad. Las mismas vestiduras litúrgicas se habían estandarizado para todas las celebraciones de la Eucaristía. El sacerdote tenía un ritual muy exigente en el momento en que iba asumiendo cada una de las prendas del ajuar para la celebración de la Eucaristía. Todo el drama se desarrollaba en el altar, en la mesa del altar contra la pared. En una esquina, en un extremo del altar, se leía la epístola, en otro extremo se leía el Evangelio. Eso es algún vestigio de los ministerios que hubo tiempo atrás, que los fue asumiendo el sacerdote. Y así fue durante más de 400 años, hasta que en 1970 el Papa San Pablo VI, por mandato del Concilio Vaticano II, presentó el Misal Romano renovado. In nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. La reforma litúrgica era el mejor modo de evidenciar en todos los rincones del mundo católico que la Iglesia tenía un nuevo aliento de vida, inspirado por el Espíritu Santo, rescatando las fuentes de la sana tradición. El padre Juan David Muriel Mejía, sacerdote doctorado en liturgia, docente y párroco en Medellín, explica cuál es la teología que fundamenta la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II. La Sacrosanctum Concilium tiene una teología muy propia, heredera del movimiento litúrgico. Ella trata de definir la liturgia no como un momento dramático, de mímesis, sino de anamnesis, es decir, de memorial. La liturgia actualiza para la Iglesia y para el mundo el misterio pascual de Cristo. La define como la cumbre a la cual debe tender toda la actividad pastoral de la Iglesia y como la fuente de donde la Iglesia saca toda su fuerza para seguir evangelizando y construyendo el reino. Es un momento absoluto de glorificación de Dios, de donde Dios también extrae santidad para los fieles, para regalarles toda la potencia del misterio pascual de Jesucristo mediante el don del Espíritu Santo. Ante una novedad tan grande en el ámbito litúrgico, era de esperarse que hubiera diferentes reacciones. Los que veían en la renovación una especial oportunidad de incentivar la participación activa, piadosa y consciente del pueblo de Dios, y los que por el contrario se resistían. A algunos les costó trabajo asumir la reforma, pero sobre todo la teología conciliar. Entre ellos, el más famoso fue el obispo francés Marcel Lefebvre,
Por ejemplo, cuestionaban que el concilio, para definir la Iglesia, hubiera pasado de la teología del cuerpo místico de Cristo a la teología del pueblo de Dios, que se empezara a emplear la Sagrada Escritura por fuera de la liturgia y de los templos, que se hubiera incentivado el diálogo ecuménico con las comunidades cristianas no católicas, que se permitiera a los laicos ejercer ministerios instituidos en la liturgia y sobre todo que se adoptara la forma que ahora llamamos ordinaria del rito romano, en contraposición con la que hasta el momento era común. Para ellos todo esto desacralizaba la celebración del misterio cristiano. El padre Muriel ahonda en estas reacciones, particularmente de los laicos y sacerdotes, luego de la reforma litúrgica del Vaticano II. Los fieles, al recibir esta nueva constitución sobre la liturgia, obviamente se extrañaron. Un momento necesario de educación de las comunidades para los nuevos estilos celebrativos, pero se generó un proceso de paz, de serenidad y de gozo. Lastimosamente, muchos fieles no lo aceptaron bien. Pensaron que se había terminado el distintivo sobrenatural de la liturgia celebrada como misterio. Los cambios más significativos después de la reforma litúrgica no fueron solo externos, sino sobre todo aquellos que permitieron entender que los asistentes eran una asamblea de fieles vinculada en la fraternidad en torno a Jesucristo sacerdote. En lo externo, el latín dio paso a las lenguas de cada país. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El sacerdote empezó a celebrar de cara al pueblo. Se introdujo la homilía más frecuente, pues generalmente solo se realizaba el domingo. Las vestiduras sacerdotales ganaron sobriedad, y lo mismo los gestos, las rúbricas y las formas, pero sobre todo la participación más activa y consciente de la asamblea a través de diversos ministerios, respuestas y cantos. Los cambios más significativos en la manera de celebrar la liturgia, podríamos decirlo, tienen dos sentidos. Uno que es más llamativo, que es el externo, la capacidad o la posibilidad de celebrar la liturgia en la lengua vernácula, es decir, los fieles pueden celebrarla en su lengua nativa, ya no únicamente en el latín. La presencia de los lugares litúrgicos, el altar, el ambón, la sede, que son no simplemente muebles, sino espacios celebrativos. Pero el gran hecho acontecer litúrgico es la asamblea que vuelve a ser el protagonista de la acción litúrgica. Se celebra el misterio pascual por la Iglesia, Cristo como cabeza y nosotros como sus miembros. Y de la fuerza de la liturgia emana una espiritualidad litúrgica. El misterio celebrado se vuelve vida y quehacer para todos los días, un desafío de fraternidad y de comunión. 60 años después de Sacrosanctum Concilium, los frutos son evidentes en la vida cotidiana de la Iglesia, aunque los desafíos siguen siendo grandes. Por ejemplo, la añoranza por la liturgia anterior al Concilio Vaticano II refleja ausencia de formación. De allí que el reto está en una formación litúrgica más sólida y generalizada para los seminarios, casas de formación religiosa, ministros ordenados y fieles laicos que tengan en cuenta la teología del pueblo de Dios, el ejercicio de la ministerialidad y la participación consciente, piadosa y activa en la acción sagrada, como lo reclama la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Liturgia. Igualmente, la inculturación es un desafío de importancia y debe buscar la traducción de los rituales a las lenguas propias de cada pueblo, tarea elemental pero que está lejos de cumplirse. En el mismo sentido, nos encontramos con el desafío que presenta la liturgia para los jóvenes y la valoración de sus formas celebrativas, desafío estrechamente vinculado al debilitamiento de su sentido de pertenencia a la fe católica. Junto a estos retos está también el de la música litúrgica, que al igual que la piedad popular deben vincularse a la liturgia y que en cada país o área cultural tiene características y matices propios. Los 60 años de la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Liturgia coinciden con una nueva etapa del camino sinodal en la Iglesia, en el que se ha considerado que la liturgia celebrada con autenticidad es la primera y fundamental escuela de discipulado y fraternidad.
En otras palabras, así lo pedía el concilio, que los cristianos a través de la liturgia den gracias a Dios y que se perfeccionen día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea todo en todos.